Bueno, recuerdan que la clase pasada, sobre el final, digamos, hablamos un poco de que los mecanismos de reacción, ¿sí?, podían derivarse a partir de la ley cinética, digamos, en función de la forma que tenga la ley cinética, la ley de velocidad de la reacción, podemos inferir en la mayoría de los casos cuál es el mecanismo de reacción. Entonces habíamos visto que una posible clasificación de los mecanismos en función de la ley cinética era la que se muestra aquí en la transparencia, digamos. Teníamos ley cinética con un solo término, ¿sí? Y teníamos también la posibilidad de que en la ley cinética aparezca más de un término, ¿sí? Entonces habíamos comenzado con la primera parte, habíamos visto ya situaciones en las cuales no teníamos órdenes iguales a coeficientes estequiométricos, ¿sí? Habíamos visto en esos casos que podía tratarse a veces de una reacción elemental, pero también hay reacciones que transcurren mediante un mecanismo en los cuales los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos, pero la reacción no es elemental. Luego analizamos la posibilidad del punto 1.2 con órdenes distintos a coeficientes estequiométricos. Ahí, en la medida que los órdenes son distintos a los coeficientes estequiométricos, veíamos que indudablemente tenía que transcurrir mediante un mecanismo y no podía ser de ninguna manera una reacción elemental, porque para las reacciones elementales, sí o sí, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos. Y habíamos visto como primer caso que solo figuran reactivos. Ahora vamos a comenzar con el siguiente caso, que es cuando aparece un producto de la reacción en el denominador de la ley de velocidad, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, como dijimos, ¿sí?, esta reacción no puede ser elemental, y si en la ley de velocidad aparece un producto, ¿sí?, en el denominador, entonces eso significa que ese producto se forma en un equilibrio previo. Vamos a analizar ahora después qué quiere decir equilibrio previo. Bueno, pero concretamente la reacción que tenemos como ejemplo es la reacción de dimercúrico, digamos, con talio más 3, que va a formar ion mercúrico y talio más 1. Si se fijan en esta reacción, el mercurio se oxida y el talio se reduce. Y para esta reacción, cuando fue estudiada experimentalmente, se pudo determinar que la ley de velocidad responde a esta expresión de acá, donde tenemos una constante cinética K, ¿sí?, por la concentración de los reactivos, tanto del dimercúrico como del talio más 3, dividido la concentración del ion mercúrico. O sea que aquí es donde observamos que en el denominador de la ley de velocidad es que aparece la concentración del producto, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros vemos una ley de velocidad que surge a partir del mecanismo, esta constante cinética puede englobar a todas o algunas de las constantes cinéticas de las etapas del mecanismo. Entonces esa sería una constante global. Bien, entonces, para este ejemplo, para esta reacción en particular, donde sabemos que el producto mercúrico se tiene que formar en equilibrio previo, se postuló el siguiente mecanismo de reacción, donde lo que tenemos es una primera etapa en la cual reaccionan los dos reactivos, ¿sí?, para formar el producto, el ion mercurioso y talio más 2. Estas dos especies no son ni productos ni reactivos de la reacción, entonces estaríamos hablando de intermediarios de reacción. Otra particularidad que observamos en esta primera etapa es que se trata de reacciones en oposición, es decir, tenemos una reacción directa, ¿sí?, que va de izquierda a derecha, y tenemos una reacción inversa, que va digamos, de derecha hacia izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener asociada una velocidad para la etapa directa, ¿sí?, en este sentido, y una velocidad para la etapa inversa, en este otro sentido. Como ustedes vieron cuando estudiaron reacciones en oposición, esas dos velocidades no tienen por qué ser iguales. Es decir, si nosotros vemos aquí la doble flecha, eso no quiere decir necesariamente que la reacción esté en equilibrio, ¿sí? Va a estar en equilibrio cuando la velocidad de la reacción directa iguale a la velocidad de la reacción inversa. Pero eso no necesariamente se cumple. Entonces, cuando estamos estudiando cinética, esa doble flecha no la podemos nunca interpretar como un equilibrio químico, ¿sí? Bien. Ahora, en este caso particular, lo que nos indica es que es un equilibrio rápido,
¿sí? O también podemos denominarlo equilibrio previo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, durante el transcurso de la reacción, estas dos velocidades van a ser muy similares, o sea que vamos a poder considerar que se encuentra en equilibrio, ¿tá? Pero para eso nos tienen que indicar que realmente es un equilibrio rápido y por lo tanto que se va a estar alcanzando durante el transcurso de la reacción. Entonces, vamos a poder igualar la velocidad de la etapa directa a la velocidad de la etapa inversa. Bien, y en este mecanismo, a continuación, aparece otra etapa, que es una etapa lenta, o sea en la cual vamos a tener como reactivos los dos intermediarios que se formaron en la primera etapa, ¿sí? Que van a dar lugar a los dos productos, ¿sí? O sea que este es un posible mecanismo de reacción propuesto que vamos a continuación a verificar que coincide, digamos, con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Otro posible mecanismo de reacción propuesto para este ejemplo es el siguiente. Nuevamente, tiene que cumplirse que el producto que aparece en el denominador de la ley de velocidad tiene que aparecer en un equilibrio rápido. Y tenemos el reactivo que forma el ion mercúrico y mercurio cero, o sea que aquí hay una dismutación del mercurio. Y a continuación, ¿sí? Tenemos una etapa lenta en la cual el mercurio cero, que es un intermediario en este mecanismo, se consume reaccionando con el otro reactivo. ¿Ah? Entonces, da lugar luego a los dos productos. Entonces, en principio, cualquiera de estos dos mecanismos estaría de acuerdo, ¿sí? Con que el producto que aparece en el denominador, ¿sí? Se forma en un equilibrio previo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar el primer mecanismo propuesto y determinar a partir de él la ley de velocidad, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a corroborar si está de acuerdo con lo observado experimentalmente. Entonces, ¿cómo podemos plantear para este mecanismo la velocidad de reacción? Bueno, en principio vamos a plantear la velocidad como la velocidad de formación del producto mercúrico, ¿sí? Entonces, acá está planteado como K2 por la concentración de mercurioso por la concentración de talio más 2. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos planteando la velocidad como la velocidad de la etapa lenta, de la etapa determinante de la velocidad de reacción. Ya hemos visto que podíamos hacerlo porque ninguna de las etapas del mecanismo puede ir más rápido que la etapa que determina la velocidad, o sea, es la etapa más lenta del mismo. Entonces podemos plantearlo como K2, ¿sí? Por la concentración del mercurioso por la concentración de talio más 2. Bien, esta es una forma de plantear la velocidad de reacción. Otra posibilidad, ¿sí? Sería considerar, como acá estamos planteando la velocidad de formación del mercúrico, considerar todas las etapas en las cuales el mercúrico se forma o se consume, ¿sí? Entonces, en ese caso, la velocidad de formación del mercúrico sería igual a la velocidad de la etapa 1, ¿sí? Porque aquí se está formando en la primera etapa, o sea, en la etapa directa, digamos, o sea que sería K1 por la concentración del dimercúrico por la concentración de talio más 3. Luego restaríamos la velocidad de la etapa inversa porque el mercúrico se consume en esta etapa, o sea que sería K-1 por la concentración del mercúrico por la del mercurioso por la de talio más 2. Y a su vez se forma en la última etapa, o sea que sería otra vez la velocidad de la segunda etapa. ¿Sí? Si nosotros lo planteamos de esa forma, que también es totalmente válida, lo que va a suceder es que, como la velocidad de la etapa directa es igual a la velocidad de la etapa inversa, las primeras dos velocidades se nos cancelan y llegamos a esta misma expresión. Pero cualquiera de los dos caminos son válidos. O considerar todas las etapas en las cuales se forma y desaparece, o considerar la velocidad de la etapa. Bien, entonces acá tendríamos la velocidad de formación de ese producto. Ahora, esto no está completo, ¿por qué? Porque si se fijan, los que nos quedan aquí son las concentraciones justamente de los intermediarios de reacción. Esto es importante manejarlo. No podemos dejar la velocidad de la reacción expresada en función de los intermediarios. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar una expresión que involucre concentraciones de reactivos, de productos y de constantes cinéticas para sustituir la concentración de los intermediarios de reacción. ¿Ah? Entonces,
En ejemplos que vimos en la clase pasada, lo que hacíamos en general era recurrir a la hipótesis de estado estacionario. ¿Por qué? Porque los intermediarios que aparecían justamente estaban en estado estacionario. En este caso, si nos fijamos, en la medida que estos dos intermediarios se consumen en una etapa lenta, no vamos a estar en una situación en la cual, digamos, estén en estado estacionario. ¿Por qué? Porque se consumen en forma muy lenta y por lo tanto se van a acumular en el medio de reacción. Entonces esa hipótesis en este caso no es válida, pero podemos recurrir, ¿sí?, a que esta primera etapa es un equilibrio rápido y por lo tanto, ¿sí?, va a estar en equilibrio y podemos plantear, en este caso, la constante de equilibrio para esa primera etapa, ¿tá?, que sería el producto de las concentraciones de los productos de esa etapa dividido, ¿sí?, las concentraciones de los reactivos. Entonces, de esta ecuación, ahí sí podríamos despejar las concentraciones de los intermediarios y nos queda esta expresión de aquí, que podemos sustituir en la velocidad que estábamos determinando. Entonces, de esa forma llegamos a que la velocidad con que se forma el ion mercúrico, ¿sí?, va a ser igual a K2 por la constante de equilibrio por el producto de las concentraciones de los reactivos dividido la concentración del producto que aparecía en el denominador, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos ahora esta ley de velocidad con la obtenida experimentalmente, observamos que la forma matemática es la misma, y por lo tanto está de acuerdo con esta ley de velocidad. Tenemos que tener en cuenta, en este caso, bien, me están escribiendo por el chat unas dudas, redondeo aquí lo que les pensaba decir y las atendemos enseguida, ¿sí? Bueno, gracias por preguntar. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que K2 por la constante de equilibrio en realidad sería la constante global de ese mecanismo de reacción, ¿sí? Entonces, esta constante es la que aparece aquí. Entonces, este mecanismo estaría de acuerdo con el mecanismo, con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Bueno, acá hay una primera pregunta que hace Melanie que dice, las dos formas son considerar todas las etapas en las que aparece y desaparece o la etapa lenta determinante. ¿Serían esas dos las formas de plantearlo? Sí, la respuesta es sí, exactamente. Tu pregunta, digamos, es acertada, pero tenemos siempre esos dos caminos y conducen a lo mismo. O sea, si los desarrollamos correctamente, conducen exactamente a lo mismo. O sea, siempre que tenemos un mecanismo, este mecanismo tiene únicamente dos etapas, pero si fuera uno más extenso, siempre va a haber una etapa que va a ser la determinante de la velocidad. Entonces, la reacción nunca puede ir a una velocidad mayor que la de la etapa lenta. Es decir, si bien nosotros tenemos etapas que son rápidas y que por lo tanto tienen constantes cinéticas elevadas, ¿sí?, nunca van a poder ir a una velocidad mayor que la etapa limitante, que sería el cuello de botella de ese mecanismo de reacción. Entonces, puedo plantear la velocidad de la reacción como la velocidad de la etapa lenta. ¿Tá? Si no me doy cuenta de eso, o tengo dudas, o bueno, prefiero el otro camino, lo que hago es, si quiero conocer la velocidad con que se forma un determinado producto, ¿sí?, lo planteo inicialmente como la suma de las velocidades de las etapas en las cuales se forma ese producto, menos las velocidades de las etapas en las cuales se consume. ¿Tá? Porque puede aparecer en más de una etapa. Y luego de ahí, a partir de esa ecuación inicial, tendré que ver si puedo aplicar hipótesis de estado estacionario o equilibrio previo para simplificar esa ecuación. ¿Sí? Melanie, no sé si con eso te contesté la duda. Bien. Entonces ahora, Victoria pregunta, ¿puedes por favor repetir por qué la hipótesis de estado estacionario no es válida? Sí, perfecto. La hipótesis de estado estacionario implicaba que la velocidad, digamos, la concentración del intermediario durante el transcurso de la reacción es muy pequeña, ¿sí?, y es la variación de la velocidad, digamos, con que se forma es prácticamente cero. Es decir, la derivada de la concentración del intermediario con respecto al tiempo es igual a cero. Eso es lo que nos decía la hipótesis de estado estacionario. ¿Cuándo la puedo aplicar? Bueno, cuando el intermediario se forma lentamente y se consume muy rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que ni bien se forma, se consume y por lo tanto no se acumula en el medio y su concentración es prácticamente despreciable. ¿No? Si nosotros nos fijamos, para este mecanismo propuesto, estos dos intermediarios se consumen pero en una etapa lenta. ¿Sí? O sea que
van a estar presentes en el medio, se van a acumular, van a estar, digamos, en equilibrio en esta primera etapa, pero no se van a consumir rápidamente, de forma de que su concentración no va a ser despreciable, y no va a ser muy pequeña, sino que vamos a tener una cantidad razonable de esos intermediarios. Razón por la cual la hipótesis de estado estacionario no sería válida en este caso para estos intermediarios, ¿sí? Bueno, Victoria, ¿te quedó claro? Bien, bueno, no sé si tienen alguna otra duda respecto a esto. Bueno, lo que les quería proponer ahora es que el otro mecanismo de reacción que estaba propuesto, pueden ustedes, digamos, ejercitarse en plantear la ley de velocidad a partir de ese mecanismo y ver si se cumple o no esta ley de velocidad determinada experimentalmente. Si ustedes ya tienen las herramientas para hacerlo, es simplemente aplicar nuevamente equilibrio rápido para la primera etapa del mecanismo y nada más. Luego, si tienen algún inconveniente con eso, también podemos verlo a través del foro. Bien, entonces, bueno, si no hay más dudas respecto a esto, pasamos a la siguiente transparencia, donde vamos a empezar a analizar ahora otro caso, ¿no? Y en este caso lo que vamos a tener es la presencia de un producto de la reacción en el numerador de la ecuación, ¿tá? Vimos en el caso anterior que el producto aparecía en el denominador, y ahora vamos a ver el caso en el cual un producto de la reacción aparece en el numerador. Entonces, esto lo que significa es que ese producto que aparece en el numerador ahora se consume en un equilibrio previo, o en un equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de un equilibrio previo, es un equilibrio que se da en forma previa a la etapa determinante de la velocidad, a la etapa más lenta. Entonces, como ejemplo tenemos la halogenación de cetonas, ¿sí? En este caso, la halogenación está dada por el yodo. Como vemos aquí, tenemos dos reactivos y se forman estos productos que tenemos aquí, la cetona halogenada más un protón más el yodo. Bien, entonces, para este tipo de reacción, el mecanismo propuesto es este que tenemos acá, que tiene 3 etapas, ¿tá? Y como decíamos, lo que tiene que suceder es que el producto que aparece en el numerador se consume en el equilibrio previo. Por lo tanto, si nosotros miramos acá en el mecanismo, el producto que se consume en ese equilibrio previo es el protón, y por lo tanto el protón debería aparecer en la ley de velocidad, ¿tá? Que de hecho es esta que tenemos acá, ¿sí? La velocidad determinada experimentalmente, ¿sí? Es la constante cinética, K, que es la constante de la etapa lenta, por la constante de equilibrio, K, que es la constante asociada a la primera etapa, que son reacciones en oposición, que es un equilibrio rápido, por la concentración de cetona, por la concentración del protón. ¿Ah? Entonces, vamos a analizar un poquito el mecanismo. Lo que vamos a tener acá entonces es la reacción del reactivo, de uno de los reactivos de la cetona, con el protón, que es uno de los productos, para formar este intermediario de reacción. ¿Tá? Ese intermediario se forma en un equilibrio rápido. A continuación, el intermediario reacciona para formar otro intermediario y el protón nuevamente, que es producto de esta reacción, ¿sí? Y finalmente, el intermediario, este que se había formado en la segunda etapa, que es lenta, reacciona con yodo, que es el otro reactivo, para formar el producto, digamos, en realidad los 3 productos de la reacción. Entonces, este mecanismo, primero que nada, tendríamos que ver si refleja la estequiometría de la reacción. Y lo que vemos es que vamos a tener un mol de cetona, que es lo que aparece aquí. El yodo aparece únicamente en esta etapa, un mol de yodo. Luego vamos a tener los productos que aparecen en la tercera etapa. Y si se fijan, este intermediario se cancela con este intermediario se cancela con y este protón se cancela con este. O sea que en principio, si nosotros sumamos las etapas del mecanismo, ¿sí?, llegamos a la estequiometría de la reacción. Acá vale la pena aclarar algo, y es que cuando nosotros vemos reacciones en oposición,
lo que vamos a sumar es únicamente la etapa directa, no la inversa, porque si no se nos cancelaría. Entonces, sumamos esta etapa tal cual está escrita acá, y no la etapa inversa, ¿sí? Bien, entonces, a partir de este mecanismo tenemos que demostrar que la velocidad es de esta forma. Fíjense que acá nos preguntan, ¿por qué, digamos, el orden respecto al yodo? En este caso sería 0. O sea, nosotros tenemos una reacción, ¿sí?, donde los reactivos son cetona y yodo. La cetona aparece en la ley de velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va a depender de su concentración. Sin embargo, la velocidad no depende de la concentración de yodo porque su concentración no aparece aquí. ¿Por qué sucede eso? Porque si observamos el mecanismo de reacción, el yodo se consume en una etapa rápida que es posterior a la etapa lenta, es decir, a la etapa determinante de la velocidad de reacción. Eso quiere decir que su concentración no va a influir en la velocidad de reacción. ¿La concentración de qué especies aparecen en la ley de velocidad? De especies que participan en la etapa lenta, que es la determinante, o en etapas previas en el mecanismo de reacción, ¿tá?, que es lo que sucede en este caso, ¿sí? Bueno. Vamos a plantear entonces, a partir del mecanismo, la ley de velocidad. Entonces, en este caso, vamos a recurrir otra vez a que la velocidad es la velocidad de la etapa lenta. Entonces sería la constante cinética K por la concentración de este intermediario. Nuevamente, no podemos dejar la velocidad de la reacción expresada en función de la concentración del intermediario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una expresión para la concentración de ese intermediario. Observemos qué pasa con ese intermediario. Una posibilidad sería que esté en estado estacionario, pero esto no se cumple. ¿Por qué? Porque se consume en una etapa lenta. Entonces, estoy segura de que ese intermediario no va a estar en estado estacionario, ¿sí? Entonces, a lo que podemos recurrir es que ese intermediario forma parte de un equilibrio rápido, participa en un equilibrio rápido, ¿sí?, que tiene una constante de equilibrio K, que es igual al cociente de las constantes cinéticas, de la etapa directa, K1, y de la etapa inversa, K-1. Entonces, como se encuentra en equilibrio, ¿sí?, la velocidad de la etapa directa tiene que ser igual a la velocidad de la etapa inversa. Entonces, K1 por la concentración de cetona por la concentración de protón, esta que es la velocidad de la etapa directa, tiene que ser igual a la velocidad de la etapa inversa, que es K-1 por la concentración del intermediario. Entonces, a partir de esta ecuación, puedo despejar la concentración de intermediario, que me queda como el cociente de las constantes cinéticas, K1 y K-1, la concentración de cetona y la concentración de protón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir la concentración de este intermediario en la ley de velocidad, y me va a quedar una expresión de este tipo. K por K1 sobre K-1 por la concentración de cetona por la concentración de protón. Sustituyo K1 sobre K-1 por la constante de equilibrio, entonces llego a la ley de velocidad que debería demostrar, ¿sí? Bien. Vamos a aprovechar acá para analizar qué pasa con el otro intermediario que se forma. Este intermediario de aquí, que se forma en la segunda etapa del mecanismo, que es una etapa lenta, se consume en la siguiente, que es una etapa rápida, ¿sí? Entonces, este intermediario sí va a estar en estado estacionario. Aquí sí vemos un ejemplo de un intermediario que sí podemos considerar en estado estacionario. Bueno, podemos continuar con el siguiente caso, que sería de sustancias que no aparecen en la estequiometría de la reacción, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de sustancias podrían ser estas? O sea, si estamos hablando de que no aparecen en la estequiometría de la reacción, ¿sí?, son sustancias que no son ni reactivos ni productos. Entonces, en este caso, podrían ser catalizadores o inhibidores de la reacción, también llamados catalizadores negativos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si ustedes esto no lo tienen en la transparencia, lo agregué aquí porque solemos comentarlo durante la clase presencial, podría ser, por ejemplo, una reacción muy sencilla, A más B para dar AB, ¿sí? La velocidad de esta reacción es igual a una constante cinética K por la concentración de uno de los reactivos por la concentración de C. Como C no es ni reactivo ni producto, asumimos que C es un catalizador de la reacción. Entonces, un mecanismo posible para este tipo de reacción es que en la primera etapa el reactivo A reaccione con el catalizador para formar este intermediario, ¿sí?,
y a continuación ese intermediario reaccione con B para formar el producto AB y regenerar el catalizador. El tema es que de catalizadores, digamos, y de catálisis, ustedes lo van a ver en profundidad a partir de la semana que viene, donde van a estudiar catálisis homogénea, luego heterogénea, incluso enzimática, pero acá, bueno, les ponía un ejemplo bastante sencillo como para analizar esta situación. Recuerden que el catalizador, si bien participa en el mecanismo de reacción, puede formar intermediarios durante la misma, al final de la reacción no se consume, o sea que se regenera. Lo vamos a tener como tal al final de la misma. Por eso, en este mecanismo, si bien se forma un intermediario, luego ese intermediario reacciona y vuelve a tenerse. Entonces, si yo analizo a partir de este mecanismo la estequiometría de la reacción, veo que C se cancela porque está a ambos lados de las ecuaciones, y lo mismo con el intermediario. ¿Tá? Una situación bastante sencilla. A su vez, a partir de este mecanismo, ¿cómo sería la velocidad de la reacción? Sería la velocidad de la etapa lenta, que sería la constante cinética de esta primera etapa, por la concentración de A, por la concentración de C, que es lo que tenemos aquí. Indudablemente, este es un ejemplo extremadamente sencillo. Van a ver en las próximas clases que los mecanismos catalizados son bastante más complejos. Pasamos a leyes de velocidad que presentan más de un término. ¿Tá? En este caso, si presentan más de un término, lo que vamos a observar es que aparece una suma de términos. ¿Tá? Esa suma de términos puede estar en el numerador o puede estar en el denominador. Vamos a comenzar con un ejemplo en el cual aparece en el numerador. ¿Tá? Y tenemos, por ejemplo, esta reacción, que es la reacción del peróxido de hidrógeno con yoduro en medio ácido. ¿Sí? En este caso, fíjense que en la reacción participan iones, ¿sí? El producto de la reacción es agua y triyoduro, y a su vez, si nosotros miramos acá, sin ver la ley de velocidad, sabemos que la reacción, de hecho, no es elemental, porque aquí lo que tenemos es digamos, estarían participando 6 moléculas o 6 especies en la colisión, o sea que eso sería muy poco probable, o sea que estamos seguros que la reacción, mirando nada más que la ecuación química, no es elemental. Pero si miramos a su vez en dos términos, ¿sí? Un primer término que tiene, en el cual aparecen dos de los reactivos, el peróxido y el yoduro, y otro término en el cual aparecen los tres reactivos, el peróxido, el yoduro y el protón. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en este caso es por qué aparecen dos términos, ¿sí? O sea, ¿por qué la velocidad va a ser la suma de dos términos que tienen asociados diferentes constantes cinéticas en los cuales aparecen diferentes especies? Bueno, esto tiene lugar porque la reacción, ¿sí?, puede transcurrir mediante dos mecanismos que se pueden dar en forma simultánea, o sea, dos mecanismos paralelos. Es algo parecido, digamos, a lo que ustedes vieron en reacciones complejas, cuando vieron reacciones paralelas. Por ejemplo, tenían una especie A que se podía descomponer para dar B, pero también se podía descomponer para dar C. Entonces, si nosotros analizábamos la velocidad de descomposición de A, veíamos que la velocidad de su descomposición era la suma de dos velocidades, la velocidad con que se descompone para dar B y la velocidad con que se descompone para dar C. Entonces, ahí teníamos suma de términos. Acá es algo similar, pero asociado a una única reacción que puede transcurrir a partir de dos mecanismos. ¿tá? Y acá es importante que, en la medida que aparecen los dos términos, eso significa que ninguno de los dos es despreciable frente al otro. O sea que la velocidad de reacción para ambos mecanismos es comparable. Si estuviéramos frente a un caso en el cual uno de los dos mecanismos indicara una velocidad muy pequeña frente al otro, entonces podríamos despreciar su velocidad y entonces se simplificaría a una situación en la cual tendríamos un único término. Pero en este caso, las dos velocidades son apreciables y por lo tanto las dos las tenemos que considerar. Entonces, cada uno de estos términos va a estar asociado a un mecanismo diferente. ¿Sí? Bien, entonces, es un poco lo que tenemos indicado acá, serían dos mecanismos paralelos con velocidades comparables. Y la diferencia más importante entre los dos es los complejos activados que se forman. ¿Por qué? Porque en el primer término,
los reactivos que aparecen son el peróxido y el yoduro. Entonces serían estas dos especies las que formarían el complejo activado asociado a ese primer mecanismo. Y a su vez, en el segundo término aparecen las concentraciones de los tres reactivos. Entonces serían los tres reactivos los que interaccionarían para formar el complejo activado asociado a ese segundo mecanismo. Eso es una diferencia importante entre los dos. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son los mecanismos propuestos para cada uno de los términos, de los mecanismos. Perdón. Bueno, entonces acá tenemos el primer mecanismo, ¿tá? El mecanismo 1, que es el que está planteado para el primer término de la ley de velocidad. Vamos a analizarlo primero. Tendríamos una etapa lenta, donde el yoduro y el peróxido, dos de los reactivos, ¿sí? Reaccionan para formar estos dos intermediarios de reacción con una constante cinética K1. Esta es la etapa lenta. Fíjense que en la segunda etapa, que es rápida, se consume uno de los intermediarios reaccionando con otro de los reactivos, que es el protón, para formar agua, el producto. Y finalmente, en la última etapa, que también es rápida, el otro intermediario que se había formado en la primera etapa reacciona con yoduro y el protón, los otros dos reactivos, para formar el triyoduro y agua, que también son los dos productos de la reacción. Entonces, lo primero que tenemos que analizar a partir de este mecanismo es si verifica o no con la estequiometría. Entonces vemos que podemos cancelar los dos intermediarios, ¿sí? Y si sumamos las etapas, llegamos a la estequiometría de la reacción planteada. O sea que, en principio, este mecanismo verifica la estequiometría de la reacción. Lo que tenemos que ver ahora es si verifica la ley de velocidad, o sea, el primer término que aparece en ella. Entonces, para eso, ¿cómo plantearíamos la velocidad de la reacción? Bueno, nuevamente como la velocidad de la etapa lenta, o sea que sería K1 por la concentración de yoduro por la concentración de peróxido. ¿Sí? Y esto coincide con el primer término que aparecía en la ley de velocidad, o sea que en principio este mecanismo también verifica la velocidad de la reacción. Acá ponemos B1 porque es la velocidad asociada a este mecanismo 1. ¿Sí? Vamos a tener después para el segundo mecanismo asociado a la reacción va a ser B1 más B2. Ahora, hasta acá va todo bien, pero sin embargo para este mecanismo, ¿sí? Hay un pequeño inconveniente, y es que en los mecanismos de reacción todas las etapas que aparecen deben ser etapas elementales. En general, las etapas elementales, ¿sí? Están asociadas a la interacción de dos especies, digamos, a la colisión de dos moléculas, y en algunos casos podrían llegar a ser hasta tres, pero eso ya es poco probable. Entonces, si se fijan, en la última etapa del mecanismo, tendríamos la colisión de 4 especies en forma simultánea. O sea, como la etapa es elemental, debería transcurrir tal cual está escrita, entonces estas 4 especies que están acá tendrán que colisionar. Entonces, eso es muy poco probable. Entonces, esa última etapa, que es una reacción tetramolecular, no podría ocurrir como una etapa elemental. Entonces, esa es la falla que tiene el mecanismo propuesto. Entonces, lo que se puede hacer es sustituir esta etapa por otra serie de etapas en donde participen cada una 2 especies. Entonces, una posibilidad es la que tenemos planteada acá. Entonces, sustituimos esta por estas 3, donde tenemos siempre la colisión de 2 especies, y donde si nosotros analizamos, tenemos primero la reacción del yoduro con el protón para formar este intermediario, que va a reaccionar con el intermediario generado en la primera etapa del mecanismo, forma yodo y agua, que son productos, y luego este yodo, que también es un intermediario, reacciona con el yoduro para formar triyoduro. Si nosotros sumamos estas 3 etapas, ¿sí? Llegamos a esta misma ecuación. O sea, nos quedan aquí 2 yoduros, un protón, el intermediario, el yodo se cancela aquí, y este otro intermediario se cancela acá, y nos quedan también estos 2 productos. O sea, si sumamos estas etapas, llegamos a esta misma estequiometría. Entonces, en principio, podríamos sustituir esta última etapa por esto, y sigue siendo válido ese mecanismo de reacción propuesto. ¿Ah? De hecho, como la ley de velocidad estaba determinada por la etapa lenta, y lo que estamos cambiando aquí es
una de las etapas rápidas, entonces eso no afectaría a la velocidad V1 que determinamos anteriormente. Bueno, entonces ahora pasaríamos al segundo mecanismo, al mecanismo 2. Entonces, a ver. Acá tenemos una pregunta, dice, profe, si las velocidades de las reacciones paralelas que se dan en simultáneo no fueran comparables, ¿puedes repetir cómo es que planteamos en ese caso la ecuación? Bueno, ahí lo que podríamos tener es una situación en la cual, si no son comparables, podríamos ir al caso extremo en el cual la velocidad asociada a uno de los mecanismos es mucho menor que la asociada al otro mecanismo que sea en forma paralela. Entonces, si es mucho menor, podríamos despreciar esa velocidad, ¿sí? Por ejemplo, volvamos a la transparencia anterior. Acá. Si tuviésemos esta situación, ¿no? Donde tenemos dos mecanismos que sean en forma paralela y que explican cómo transcurre esta reacción. Vamos a suponer que la velocidad asociada al mecanismo 2 es mucho menor que la velocidad asociada al mecanismo 1. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Despreciamos este término y podemos considerar que la velocidad de la reacción es prácticamente igual a la velocidad mediante la cual transcurre por el mecanismo 1. ¿Tá? Esos son casos muy especiales y para eso tenemos que tener información de qué sucede con las velocidades. Esto podría suceder, por ejemplo, si tenemos una reacción que puede transcurrir mediante un mecanismo catalizado y uno no catalizado. Entonces, en general, el mecanismo catalizado tiene asociada una velocidad mucho mayor que la del mecanismo no catalizado. Entonces, en ese caso vamos a poder despreciar el mecanismo no catalizado. Ese sería un ejemplo. ¿Sí? Melanie, te contesté la pregunta. Bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver ahora el segundo mecanismo, que es este de acá. Tenemos que nuevamente verificar qué sucede con la estequiometría de la reacción. Fíjense que acá tenemos una primera etapa lenta, donde reaccionan los tres reactivos, se forma este intermediario que se consume rápidamente en la segunda etapa, reaccionando nuevamente con otro de los reactivos. Entonces, en este caso, este intermediario, como se forma en una etapa lenta y se consume en una rápida, estaría en estado estacionario. Si analizamos aquí la estequiometría, sumamos las etapas, se cancela el intermediario de la reacción y llegamos a la estequiometría correcta. O sea que en principio, hasta ahí vamos bien. Lo que tenemos que ver ahora es cuál es la velocidad de la reacción. O sea, la velocidad de este segundo mecanismo, que vamos a llamar B2, va a ser la velocidad de la etapa lenta, que es K2, por la concentración de peróxido, por la concentración de ioduro, por la concentración del protón. ¿No? Y es justamente lo que teníamos planteado inicialmente como velocidad de reacción asociada a este mecanismo. Entonces, este mecanismo en principio sería válido, pero tiene los mismos problemas que el anterior en cuanto a la molecularidad de las reacciones. Fíjense que en esta última etapa, la etapa rápida, aquí participan también 4 especies que no pueden colisionar en una etapa elemental. Es la misma reacción que teníamos como última etapa del mecanismo anterior, la cual podemos sustituir por las mismas 3 etapas que vimos anteriormente. Pero en este caso también, en la etapa lenta, tenemos la colisión de 3 especies, lo cual para una etapa elemental es poco probable. Entonces, para esa reacción trimolecular, ¿sí? Podemos plantear como alternativa estas dos, ¿no? Donde tenemos, primero, un equilibrio rápido, en la cual el peróxido reacciona con el protón para formar este intermediario, y luego este intermediario va a reaccionar con yoduro para formar el intermediario que aparecía en esta etapa lenta y agua. Si nosotros sumamos estas dos etapas, nos da la misma estequiometría que esta etapa lenta, y por lo tanto podríamos sustituir en el mecanismo esta etapa por estas dos. Si ustedes analizan, a partir de estas dos etapas, la velocidad asociada a este segundo mecanismo, van a obtener el mismo resultado que vimos anteriormente. Ya que en lo que tenemos que tener cuidado aquí es que más allá de que al proponer un mecanismo la estequiometría pueda estar bien, y la velocidad que determina a partir de él, que corresponde con la determinada experimentalmente, tengo que tener en cuenta también qué es lo que estoy planteando.
en el sentido de observar que si son etapas elementales, lo ideal es que no colisionen más de dos especies, por ejemplo. Aunque también tenemos que tener en cuenta el aspecto químico de cuáles son, por ejemplo, los posibles intermediarios que se puedan formar y demás, ¿no? Bueno, entonces, con esto, digamos, terminaríamos este ejemplo. No sé si tienen alguna duda más al respecto. Acuérdense que pueden escribir sus dudas en el chat, o pueden levantar la mano, o simplemente habilitar el micrófono y preguntar como si estuviéramos en clase. A ver, aquí aparece nada. ¿Afecta en algo que en esa planteada haya una reacción lenta? Carol, ¿cuál es esa planteada? No entiendo a qué etapa te referís. Ahí donde está en esa misma diapositiva, que sustituyo Sí. la ecuación principal por esa que está con el equilibrio rápido y una lenta. O sea, que esté esa lenta me afecta después en la velocidad. Claro, porque en realidad no. Porque tú vas a tener ahora para este mecanismo, ¿te acordás que esta es la primera etapa del mecanismo, ¿no? Vamos a volver. Este era el mecanismo planteado. Lo que sustituimos fue esta etapa lenta, que era la que me determinaba la velocidad de la reacción, ¿sí? La sustituimos por estas dos etapas. Entonces ahora cuando tú vas a plantear la velocidad de la reacción, vas a plantear que va a ser la etapa lenta, que ahora es esta de acá, que es esta constante cinética por la concentración de yoduro por la concentración de este intermediario. Este intermediario, a su vez, está formando parte de un equilibrio rápido. Entonces vas a plantear equilibrio rápido para esta primera ecuación. Es decir, vas a igualar la velocidad de la etapa directa por la inversa. Y a partir de ahí vas a determinar que la concentración de este intermediario, que es la concentración que te aparecería en la ley de velocidad, va a ser la concentración de peróxido por la yoduro por constante cinética, que es lo mismo a lo que llegaste a partir de esta primera ecuación. ¿Tá? O sea que, en realidad, te van a cambiar las constantes cinéticas, pero la forma de B2 va a seguir siendo la misma. ¿Tá? Es decir, va a seguir siendo una constante cinética por la concentración de peróxido por la de yoduro por la del protón. ¿Sí? Va a cambiar simplemente la expresión de K2 porque ahora te van a aparecer las constantes cinéticas de esta etapa y la de esta. No sé si con eso te contesto la duda. Sí, gracias. Ahí va, que era lo que yo les decía a ustedes ahora, que ya más o menos están viendo cómo trabajar con los mecanismos, también como forma de ejercicio pueden ustedes plantearlo y ver que van a llegar a lo mismo. Esa es la idea. Traten de, frente a cualquier mecanismo que se les cruce por el camino, plantear la velocidad porque les va a servir de práctica para resolver los ejercicios y para las evaluaciones que van a tener después. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes vean catálisis, van a aparecer muchos mecanismos de reacción. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora, más allá de que lo van a utilizar en el repartido que van a resolver con Carolina el lunes, va a ser la base para que puedan continuar avanzando en la parte cinética en los siguientes temas del curso, digamos. ¿Ah? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, pasamos al siguiente caso, en el cual vamos a tener suma de términos, pero ahora en el denominador. Esta es una situación un poquito más complicada. Entonces, acá, si tenemos suma de términos en el denominador de la ley de velocidad, ¿eso qué quiere decir? Que en etapas sucesivas del mecanismo de reacción, o sea, en esas etapas elementales, hay formación de intermediarios que están en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de este tipo es la condensación aldólica, ¿tá? El mecanismo de Diels-Alder, que ustedes ya supongo lo han visto en química orgánica, en la cual vamos a tener en este caso la condensación de cetonas para formar este producto. En este caso la ley de velocidad, si se fijan, ¿tá? Tiene ¿sí? Suma de términos ahora en el denominador. Y en esta ley de velocidad es interesante ver que aparecen, bueno, tres constantes cinéticas, ¿no? Aparece la concentración del reactivo, aparece la concentración de una especie B,
que si nos fijamos no es ni reactivo ni producto de la reacción, aparece la concentración de una especie de H+, que tampoco es reactivo ni producto de la concentración, y en el denominador aparece nuevamente la concentración del reactivo. Entonces, en este caso, B representa una base. Entonces, es una reacción que es catalizada en medio básico, y por eso aparece aquí, en la ley de velocidad, la base como catalizador. Y a su vez, BH+ es simplemente la base protonada. ¿Ah? Bien, entonces, a diferencia de lo que vimos antes, en todos los ejemplos anteriores, nosotros decíamos, bueno, esta es la reacción, esta es la ley de velocidad determinada experimentalmente, y este es el mecanismo propuesto. Y lo único que hacíamos era verificar que ese mecanismo está de acuerdo con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Tenemos la reacción, tenemos la velocidad de la reacción, determinada también, digamos, experimentalmente. Lo que vamos a hacer es tratar de proponer nosotros el mecanismo de reacción que refleje esta ley de velocidad, de acuerdo con ella. ¿Tá? Es un camino un poquito más complicado, la idea era ponerles al menos un ejemplo. Y bueno, lo que vamos a ver es que para este tipo de reacciones, donde aparece suma de términos en el denominador, hay determinadas reglas o sugerencias que se cumplen en el mecanismo del ámbito. Entonces nosotros nos vamos a basar en esas reglitas o en esas observaciones para proponer el mecanismo de reacción asociado. Como les comenté, a raíz de una consulta en la clase pasada, esto no es lo más habitual a lo que nos vamos a enfrentar. En general, nos vamos a enfrentar a mecanismos de reacción a partir del cual vamos a tener que determinar la ley de velocidad, y no así a una ley de velocidad a partir de la cual vamos a tener que determinar el mecanismo de reacción. Bien, entonces, una de las primeras observaciones es que el número de sumandos, y en el denominador, coincide con el número de etapas elementales hasta la etapa lenta determinante de la velocidad de reacción, incluyéndola. ¿Sí? Entonces, en este caso teníamos dos términos en el denominador, entonces sabemos que va a haber una primera etapa y una segunda etapa lenta, en principio. ¿Ah? O sea que previo a la etapa lenta va a haber una etapa más. Luego, otra de las observaciones es que el número de sumandos menos 1 coincide con el número de intermediarios que están en estado estacionario. Entonces, si tenemos dos sumandos, ¿sí? 2 menos 1 va a ser 1, entonces vamos a tener un intermediario en estado estacionario en el mecanismo de reacción. ¿Ah? Por otro lado, lo que se hace es analizar expresiones límites. ¿A qué nos referimos con expresiones límites de la ley de velocidad? Bueno, si ustedes se fijan, en el denominador tenemos dos términos. Entonces, una expresión límite la vamos a obtener despreciando uno de los dos términos. ¿Ah? Y la otra expresión límite la vamos a obtener despreciando el otro término. ¿Ah? Entonces, la expresión sencilla, o sea, de esas dos expresiones límites, la más sencilla indica cuáles son los reactivos de la primera etapa del mecanismo. Ah, entonces ahí ya tenemos una información valiosa. Por otro lado, la otra expresión límite nos va a mostrar una dependencia inversa con la concentración de alguna especie que se genera como producto de la primera etapa. ¿Tá? O sea que esa otra expresión límite, ¿sí?, va a ser proporcional a el inverso de la concentración de uno de los productos de la primera etapa. ¿Tá? A su vez, esa primera etapa va a ser un equilibrio rápido. Y junto con esta especie se va a formar ese intermediario que va a estar en estado estacionario. O sea que, en realidad, tenemos bastante información como para poder proponer el mecanismo. Finalmente, la segunda etapa, ¿sí?, que dijimos, ya sabemos que va a ser lenta, ahí ocurre la reacción del intermediario con reactivos que aparecen en la segunda forma límite y no en la primera. Es decir, en esa forma límite donde aparece una dependencia inversa con la concentración de una especie. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas observaciones en base a la ley de velocidad que tenemos en este caso particular. Entonces, dijimos, si el número de sumandos coincide con el número de etapas hasta la etapa lenta, vamos a tener dos sumandos. Primero, una reacción en oposición, y segundo, una etapa lenta. ¿No? Eso ya lo podemos
concluir. A ver que tengo una duda acá. Una consulta. ¿Estas observaciones vienen de datos empíricos? Claro, esto surge de, digamos, analizar diferentes mecanismos en los cuales la ley de velocidad tiene esta forma matemática, o sea, tenemos suma de términos en el denominador. O sea, como generalidades se pueden plantear esas observaciones. Bueno, y acá me preguntan si podría explicar otra vez lo de las expresiones límites, que no me quedó muy claro. Si me permiten, eso capaz que lo vemos mejor ahora justamente con la ley de velocidad, que con el ejemplo concreto creo que va a quedar más claro, pero en principio lo que hacemos es, si esta es la ley de velocidad, es, por ejemplo, despreciar este término, entonces nos va a quedar una ley de velocidad donde ya no tenemos la suma de términos en el denominador. Esa es una expresión límite. Y la otra expresión límite sería despreciar el otro término. ¿Tá? Ese sería el caso. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó claro a Axel y a Sofía las respuestas? Bien, gracias. Bueno, entonces seguimos ahora. Con la expresión límite más sencilla, ¿sí? Que es la que da los reactivos de la primera etapa del mecanismo, ¿tá? Que es esa reacción en oposición. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es suponer que K-1 por la concentración de BH+, es mucho menor que K2 por la concentración de cetona. Entonces, si este término es mucho menor que este, en la ley de velocidad vamos a poder despreciar este término. Al despreciarlo, podemos simplificar K2 del numerador con K2 del denominador, una de las concentraciones de cetona con la del denominador, y llegamos a esta ley de velocidad simplificada, ¿tá? Que sería esa la expresión límite más sencilla a la que podemos llegar. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que esta expresión límite sencilla da los reactivos de la primera etapa. Entonces, en esa primera etapa, si que reacciones en oposición, la base y la cetona serían los reactivos de la misma. Entonces, ahora vamos a analizar qué sucede con la segunda expresión límite. Entonces, ahora sería al revés. K2 por la concentración de cetona sería mucho menor que K-1 por la concentración de BH+. Entonces, ahora es este el término que voy a despreciar en la ley de velocidad, y en el denominador me va a quedar únicamente este, ¿sí? Ahora aquí ya no puedo simplificar mucho más, por eso es un poco más complicada, digamos, la otra era la sencilla, y en este caso me queda que en el denominador aparece la concentración de BH+. Entonces habíamos visto que en esta expresión límite, ¿sí?, es proporcional al inverso de la concentración de una especie, y eso que indica que esa especie, BH+, se forma en la primera etapa del mecanismo. O sea que sabíamos ya cuáles eran los reactivos de esa primera etapa, y sabemos que uno de los productos va a ser BH+, y que junto con esa especie se debe formar el intermediario de la reacción. ¿Cómo vamos a determinar cuál es el intermediario? Bueno, simplemente planteando esta primera etapa y viendo por estequiometría cuál es su fórmula. Entonces, vamos a tener como primera etapa reacciones en oposición, como dijimos, donde reacciona la cetona con B, esto lo sacamos de la primera expresión límite, se forma BH+, eso lo sacamos de la segunda expresión límite, y para cumplir con la estequiometría, esta sería la fórmula del intermediario que está en estado estacionario. Bien. Entonces, ahora vamos a tener que, en la segunda etapa, vamos a tener la reacción del intermediario con reactivos, ¿sí?, que aparecen en la segunda forma límite y no en la primera. Entonces, vamos a tener aquí que el reactivo que aparece en la segunda forma y no en la primera justamente es la cetona. Entonces aquí se consume este intermediario y forma el producto de la reacción. Entonces en este caso ya tendríamos planteadas las dos primeras etapas. Nos falta una última etapa para cumplir con la estequiometría de la reacción, que sería una etapa rápida, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar que este intermediario que se forma aquí va a reaccionar con BH+, para formar este producto y regenerar el catalizador, o sea, la base. ¿Bien? Entonces, de esta forma llegamos a proponer ese mecanismo de reacción, ¿sí? Bien.
Bueno. Entonces, este sería el mecanismo propuesto que estaría de acuerdo con la ley de velocidad analizada. Bien, vamos a ir ahora a, digamos, algunas observaciones o cosas importantes a plantear para los mecanismos en general, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en un mecanismo de reacción, todas las etapas que se plantean son elementales, ¿tá? Entonces, primero que nada, si son etapas elementales, representan un evento que tiene lugar, es decir, transcurren tal cual están planteadas. Por eso, hoy teníamos, observamos que no podía suceder, por ejemplo, que fuera tetramolecular una etapa elemental. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que considerar a partir de esto es que no pueden aparecer coeficientes estequiométricos fraccionarios, es decir, si transcurre tal cual está escrita, ¿sí? No puede pasar que reaccione media molécula, ¿tá? Reacciona la molécula completa. Entonces, eso quiere decir que no podemos usar coeficientes estequiométricos fraccionarios. Y otra cosa importante es que al ser etapas elementales, ¿sí? Los órdenes de reacción asociados a esa etapa van a coincidir con los coeficientes estequiométricos. Eso es algo que hemos estado manejando, que está en forma implícita, pero vale la pena recordarlo. O sea, si nosotros hacemos una etapa elemental, ya sabemos cuáles son los órdenes de reacción respecto a cada uno de los reactores. Finalmente, vamos a tener también que una misma ley de velocidad puede adoptar diferentes formas, ¿tá? O sea que vamos a poder plantearla con expresiones diferentes. Un ejemplo clásico de esto es cuando tenemos reacciones que transcurren en medio acuoso, ¿sí? En las cuales vamos a tener, por ejemplo, catálisis básica o catálisis ácida, o simplemente reaccionan con el protón o el hidróxido. Entonces, un ejemplo sería esta ley de velocidad, que es una constante cinética por la concentración de A y de B, que son reactivos, y la concentración de H+, que puede ser o bien un reactivo o bien un catalizador. Entonces, ¿qué sucede? La concentración hidrogeniónica en medio acuosa también la podemos expresar a partir de la constante de disociación del agua, Kw, y la concentración de hidroxido. Recuerden que Kw es el producto de la concentración hidrogeniónica por la concentración de hidroxido. Entonces podemos sustituir acá la concentración hidrogeniónica por Kw sobre la concentración de OH-, y de esa forma llegamos a esta nueva expresión de la ley de velocidad, donde podemos definir K por Kw como K', y aquí lo que nos aparece es una constante cinética que tiene un valor diferente, pero en la ley de velocidad, en vez de aparecer la concentración de protones en el numerador, aparece la concentración de hidroxilos en el denominador. Entonces, estamos frente a una situación en la cual la velocidad de la reacción, que es la misma, la podemos expresar de diferente forma, ¿sí? Bueno. Otras cosas a considerar están relacionadas al mecanismo y a la estequiometría de la reacción, ¿sí? Cuando tenemos reacciones paralelas o mecanismos paralelos, la estequiometría está dada por la cinética de cada uno, o sea, en qué medida, ¿sí? Obtengamos o se dé la reacción mediante un mecanismo o mediante el otro, va a estar dado por la cinética. Es un paralelismo con lo que sucedía cuando teníamos reacciones en paralelo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de que A reacciona para dar B, o A puede reaccionar para formar C? Esas dos reacciones se dan en forma paralela. Cuánto de B y cuánto de C obtenga va a depender de la velocidad relativa de cada una de esas dos reacciones, ¿tá? Si la velocidad con que se forma C es mucho mayor que la velocidad con que se forma B, entonces voy a obtener mucho más C que B. Y la relación entre esas concentraciones va a depender de la relación que hay entre las velocidades. Bueno, cuando nosotros estamos frente a una reacción que transcurre mediante dos mecanismos, sucede lo mismo. En qué medida la reacción va a transcurrir por un mecanismo o por el otro va a depender de la velocidad relativa de cada uno. Otra cosa importante, que creo que lo comentamos ya, pero lo vamos a volver a recalcar, es que si aparecen reacciones en oposición, es decir, etapas donde aparece una reacción directa y una reacción inversa, para cumplir con la estequiometría, lo que hacemos es sumar en una única dirección. O sea, sumamos únicamente la etapa directa y no la inversa, porque de esa forma se nos cancelaría.
Y finalmente, para satisfacer la estequiometría de la reacción, la ecuación química, o sea, las etapas del mecanismo, pueden sumarse más de una vez. ¿Ya? Creo que no hemos visto situaciones como esa en los ejemplos anteriores, pero puede pasar que una de las etapas, o más de una de las etapas del mecanismo, tenga que considerarla más de una vez. Entonces simplemente o la multiplico por 2, o por lo que sea necesario, para cumplir con la estequiometría de la reacción. Pero en el mecanismo la dejo planteada en forma sencilla. Entonces esa es una herramienta que también podemos utilizar para poder verificar o satisfacer la estequiometría de la reacción. ¿Sí? Bueno, bien, ¿y qué pasa cuando tenemos mecanismos donde aparecen varias etapas sucesivas? Bien, en esos casos, por un lado, recuerden que la velocidad de aparición de los productos va a estar dada por la velocidad de la etapa lenta. Y acá vuelvo a recalcar, cuando tenemos varias etapas, ¿sí? Una de las etapas va a ser la etapa más lenta o la etapa determinante de la velocidad de reacción. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que el resto de las etapas puedan tener constantes cinéticas elevadas y puedan, ¿sí?, ir a una velocidad mayor, de acuerdo al valor de la constante cinética, esto no va a poder suceder. ¿Por qué? Porque la etapa lenta condiciona la velocidad del resto de las etapas. ¿Ah? O sea, que todas las etapas que están después de la etapa lenta o determinante de la velocidad van a ir a la misma velocidad que esta, no pueden ir nunca más rápido. ¿Ah? Entonces, por eso, cuando planteamos la velocidad a partir del mecanismo, podemos plantear que la velocidad de la reacción es la velocidad justamente de esa etapa determinante de la velocidad. Por otro lado, la velocidad de aparición de los productos es igual a la de desaparición de los reactivos, solo si todos los intermediarios están en estado estacionario. Esto sí lo vimos con algunos ejemplos, y implica justamente eso, que si uno o más de un intermediario no está en estado estacionario, eso significa que se está acumulando en el medio de reacción. Por lo tanto, cuando los reactivos desaparecen, ¿sí?, parte de los reactivos van a estar formando parte de intermediarios cuya concentración es apreciable en el medio. Entonces, la velocidad con que aparecen los productos es menor a la velocidad con que están desapareciendo los reactivos. Esto no sucede solo si todos los intermediarios que se forman entre los reactivos y los productos, en ese mecanismo de reacción, se encuentran en estado estacionario. ¿Sí? Bueno, estas serían digamos, las observaciones generales o reglitas o cosas que tenemos que considerar al trabajar con mecanismos de reacción. Vamos a ir a la última parte de la clase de hoy, que es un poco analizar lo que son las herramientas no cinéticas. Si ustedes se fijan, hasta ahora hemos analizado los mecanismos de reacción recurriendo a la ley de velocidad, a las constantes cinéticas, a las especies que aparecen en esa ley de velocidad, a si hay denominador, si hay más de un término, qué especies aparecen y demás. Esas las catalogaríamos como herramientas cinéticas. Ahora vamos a ver qué utilidad tienen otro tipo de herramientas a las cuales podemos recurrir. Y para eso vamos a analizar esta reacción, la nitración del benceno. ¿Ah? Entonces, para esta reacción, la velocidad, también determinada experimentalmente, es una constante cinética K por la concentración de benceno por la concentración de nitrógeno. Una ley de velocidad bastante sencilla. ¿Sí? Pero para esta reacción hay, podemos llegar a postular rápidamente tres mecanismos. Y los tres mecanismos vamos a ver que de alguna manera verifican esta ley de velocidad. Entonces vamos a tener que recurrir a otro tipo de información no cinética para poder discriminar cuál de esos mecanismos puede estar ocurriendo y cuál no. Entonces, un primer mecanismo de reacción implica una única etapa, que obviamente como es la única etapa va a ser la etapa lenta, o sea que va a ser la etapa que va a determinar la velocidad de la reacción, en donde el benceno reacciona con el nitrógeno, tiene asociada una constante cinética K, para formar el producto, los productos de reacción. Entonces, si nosotros miramos a partir de este mecanismo propuesto,
la velocidad de la reacción sería la constante cinética por la concentración de benceno por la de nitrógeno, que si está aquí, entonces en principio estaría de acuerdo. Vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con el perfil energético en función de las coordenadas de reacción. Vamos a partir de los reactivos, ¿sí? En la cima vamos a tener el complejo activado asociado. La diferencia de energía entre la energía del complejo activado y la de los reactivos sería la energía de activación de la reacción, y luego va a dar lugar a los productos. Ese complejo activado va a tener una forma de este tipo, ¿sí? Dado que en esta reacción lo que va a suceder es que se va a romper un enlace hidrógeno-carbono y se va a formar un enlace carbono-nitrógeno, que es lo que está simbolizado aquí en el complejo activado. O sea, eso es lo que tiene lugar en la reacción. Bien, además de este mecanismo concertado, vamos a tener otra posibilidad, que es el mecanismo 2, que es un mecanismo en 2 etapas, donde la primera de las etapas es la lenta. Esta es la reacción que tiene lugar, y este que tenemos aquí es el mecanismo de la reacción. Entonces vamos a tener, en una primera etapa, el benceno con el nitrógeno reacciona con una constante cinética K1 para formar este intermediario de reacción. Es decir, el que antes era complejo activado, ahora está identificado como intermediario. Y luego este intermediario va a reaccionar con una constante cinética K2 para formar los productos de la reacción. Como dijimos, la primera etapa es la lenta. Entonces, si esta etapa es la lenta, la velocidad de reacción en este caso sería K1 por la concentración de benceno por la de nitrógeno. Entonces, esa ley de velocidad, ¿sí?, está de acuerdo con lo observado experimentalmente, donde esta constante cinética K sería K1. ¿Qué sucede ahora con el perfil energético? Bueno, vamos a tener primero los reactivos, vamos a tener la formación de un intermediario, que es este de acá, ¿sí? Y acá vamos a tener dos complejos activados, uno asociado a la primera etapa y uno asociado a la segunda etapa, que es la reacción del intermediario para formar los productos, ¿sí? Bien. Ahora, si se fijan, como K1 es mucho menor que K2, mayor que la energía de activación asociada a K2. Por eso la energía de activación para formar el primer complejo activado es mucho mayor que la energía de activación asociada para la formación del segundo complejo activado. Eso explica que esta reacción sea mucho más rápida que esta. Bien. Y tenemos un tercer mecanismo propuesto, que también es un mecanismo en 2 etapas, pero a diferencia del anterior, vamos a tener un equilibrio rápido. Entonces, el mecanismo propuesto es este que tenemos aquí, donde el benceno reacciona con el nitrógeno, ¿sí? Acá vamos a tener reacciones en oposición, que en este caso va a ser un equilibrio rápido, que tiene asociada una constante de equilibrio K, donde se forma este intermediario, y luego, mediante una etapa lenta con una constante cinética K2, forma los productos de la reacción. Entonces, ahora el perfil energético también va a implicar la formación de intermediario, ¿sí? Vamos a tener dos complejos activados, y lo que vemos aquí es que la energía de activación para la etapa inversa, ¿sí?, de la primera etapa, digamos, es menor que la energía de activación para la segunda etapa. Eso de alguna forma explica por qué, ¿sí?, de alguna forma K-1 estaría siendo mayor que K2. Al tener menor energía de activación, tiene asociada una constante cinética mayor que la segunda etapa. Por eso esta es lenta, y K2 es mucho menor que K-1. Y logramos alcanzar aquí el equilibrio rápido. Bien, entonces, hasta ahora lo que tenemos son 3 mecanismos. Me he olvidado, perdón, de verificar la ley de velocidad. Acá lo que vamos a tener es que la velocidad de esta reacción, ¿sí?, que podría transcurrir mediante este mecanismo, sería K2 por la concentración de este intermediario. La concentración de este intermediario la podemos determinar considerando aquí el equilibrio rápido, ¿sí? Entonces, la podríamos plantear en función de K1 y K-1 y la concentración de benceno y nitrógeno. No lo vamos a plantear ahora, lo pueden hacer ustedes, pero llegamos a una expresión igual a la experimental. O sea que también verifica la ley de velocidad. Entonces, en este momento lo que tenemos son 3 mecanismos que
estequiometría de la reacción, que verifican la ley de velocidad, no podemos descartar ninguno de esos tres mecanismos. Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a herramientas no cinéticas. Y para eso vamos a observar que, tanto en el mecanismo 1 como en el mecanismo 3, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno ocurre en la etapa lenta. ¿Esto qué quiere decir? Que es, al ser la etapa lenta la que condiciona la velocidad de la reacción, en realidad es la ruptura del enlace carbono-hidrógeno lo que está determinando la velocidad de la misma. Sin embargo, en el mecanismo 2, esto no ocurre. Es decir, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno ocurre en una etapa rápida y no en una etapa lenta. Entonces vamos a observar nuevamente los mecanismos. Tenemos acá en el mecanismo 1, ¿sí?, la ruptura del enlace de carbono con hidrógeno ocurría en esta única etapa, que era la etapa lenta. En el mecanismo 2, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno ocurre en la segunda etapa, ¿sí?, que no es la lenta. Justamente lo que se planteaba acá es que la etapa lenta es la primera. O sea que en el segundo mecanismo, esa ruptura de enlace no se da en la etapa lenta, o sea que no condicionaría la velocidad de la reacción. Y en el tercer mecanismo, nuevamente, la ruptura del enlace se da en la etapa lenta, o sea, en la segunda en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estos dos mecanismos? Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir a conocimientos de química. Lo que vamos a ver es que el enlace, no de carbono-hidrógeno, sino de deuterio-carbono, es más fuerte que el enlace hidrógeno-carbono. O sea que romper un enlace carbono-deuterio tiene un costo energético mayor que romper un enlace carbono-hidrógeno. Por lo tanto, si yo estudio la reacción, en lugar de utilizar benceno, utilizando benceno deuterado, ¿sí?, eso va a implicar que si la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, o en este caso sería carbono-deuterio, ocurre en la etapa lenta, lo que vamos a observar es que la velocidad de la reacción va a disminuir. O sea que vamos a ver un enlentecimiento de la reacción. Entonces, si nosotros observamos que al utilizar benceno deuterado la velocidad de la reacción disminuye, eso quiere decir que la ruptura del enlace carbono-hidrógeno está ocurriendo en la etapa lenta del mecanismo, y por lo tanto podríamos descartar los mecanismos en los cuales esto no ocurre en la etapa lenta, que sería el mecanismo 2. ¿Sí? Bien, entonces al hacer esto lo que se observó es que la velocidad no se ve afectada. ¿Qué quiere decir eso? Que la ruptura de ese enlace no está condicionando la velocidad de la reacción. Por lo tanto, la ruptura de ese enlace no ocurre en una etapa lenta. Entonces, el mecanismo que podemos asumir que es el que está transcurriendo sería el mecanismo 2, donde la ruptura de ese enlace no tiene lugar en la etapa lenta, y podemos de esa forma descartar el primer mecanismo y el tercero. Este es un poco un ejemplo de una situación en la cual, recurriendo a otro tipo de información o de conocimientos químicos, podemos discriminar entre diferentes mecanismos y ver cuál es el que estaría transcurriendo. Ahora, no obstante, hasta ahora vemos que el mecanismo 2 es el más factible, pero siempre que nosotros tenemos un mecanismo, puede aparecer en el futuro otros, digamos, aportes teóricos o experimentales que podrían sugerir otros mecanismos posibles, que mientras no se desechen también serían válidos, o podríamos también encontrar información que me indique que el mecanismo que hasta ahora se consideraba válido deja de ser, porque encontramos dificultades con él. Bueno, con esto, digamos, terminaríamos lo que es la segunda clase de mecanismos de reacción, ¿sí?